Muchas gracias. Gracias a todas, todos quienes nos están siguiendo también en las redes. El día de hoy vamos a terminar con las jornadas sobre Foucault. A lo largo de estos 3 días hemos tenido y vamos a tener conferencias muy importantes sobre el pensamiento de Foucault, sobre la manera en que éste puede movilizarse para pensar el presente. Ayer hablamos sobre la manera en que la obra de Foucault se ha retomado en diferentes disciplinas, pero queríamos aprovechar este espacio antes de las siguientes 2 conferencias, la conferencia de cierre que el doctor Sergio Pérez nos dará, la siguiente mesa que tendremos con la maestra Fernanda y con la doctora Ágata, para conmemorar un poco los 40 años de Foucault. Y pensábamos que una buena forma de hacerlo era justamente viendo y escuchando al propio Foucault. Como ustedes saben, como se ha hablado en estos últimos días, Foucault es un pensador muy particular porque, a diferencia de otros pensadores, es un autor, un filósofo, pero también en general un autor de diferentes disciplinas que transforma su pensamiento, que mientras avanza va corrigiendo su pensar, y es muy interesante cuando uno lee sus cursos, cuando uno lee sus entrevistas, y también cuando uno ve a Foucault en los diferentes ámbitos de su trabajo intelectual, cómo va reformulando y creando su propio pensamiento. Hemos elegido 4 fragmentos para ver y escuchar de Michel Foucault, que hablan de diferentes momentos de su obra filosófica y que nos muestran cómo va él mismo transformando su pensamiento, ¿no? Un momento de 1965, previo al texto Las palabras y las cosas. Posteriormente, una entrevista, que esto yo creo que es la más conocida por todas y todos, que es un debate junto con Noam Chomsky de 1971, y posteriormente una clase que es un poco menos conocida, de 1983 en la Universidad de Berkeley, ¿no? Donde comienza ya a desarrollar el tema de la parresía, y finalmente un pequeño fragmento que creo que es emblemático sobre su último curso de 1984, que es, digamos, el último curso que Foucault da en el Collège de France. En esos 4 momentos creemos que se puede captar parte de la personalidad y del pensamiento de Michel Foucault, y en una época como la de nosotros, en la que los elementos visuales, la escucha resultan tan importantes, ver al propio Foucault en su laboratorio de pensamiento nos parece muy relevante, ¿no? También para quienes están introduciéndose a la obra de Foucault, van a poder notar la elocuencia del propio Foucault, la rapidez de su pensamiento, y porque seguramente no fue tan exitoso su curso del Collège de France, porque era un pensador sumamente elocuente. Quienes no pudimos estar presentes en esos cursos, el doctor sí pudo estar presente en los cursos de Foucault en el Collège de France, pero quienes no pudimos estar presentes en esos cursos, escucharlos nos acerca al pensador y nos apasiona bastante. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita es este ejercicio muy didáctico de tratar de ver al propio Foucault, y vamos a hacer una explicación de cada uno de los fragmentos de esos diferentes momentos. El primer fragmento que les quisiéramos presentar es un fragmento de 1965 que resulta muy relevante por diferentes razones. Es un fragmento, por una de las razones que resulta interesante, es porque Foucault tiene pelo, como podrán ver, pero también resulta interesante por varias razones intelectuales. Es un año inmediatamente anterior a Las palabras y las cosas de 1966. Foucault en ese momento ya había hecho su tesis doctoral sobre historia de la locura, había publicado El nacimiento de la clínica y tenía un fuerte interés por la psicología. Uno de los libros más tempranos, no tan conocido, es Enfermedad mental y psicoanálisis, donde trabaja el tema de la relación entre la psicología desde una perspectiva en ese entonces heideggeriana, y como ustedes saben, Foucault también estudió psicología. En este caso, Badiou le hace una entrevista sobre la relación entre filosofía y psicología. ¿Cuál es la relación que Foucault entiende entre estas 2 disciplinas? Y un poco para que tengan el contexto de la entrevista, aquí Foucault todavía no escribe Las palabras y las cosas, y resulta muy relevante para que ustedes puedan identificar cómo Foucault está utilizando categorías, por ejemplo la de formación cultural, que es una categoría que ya utilizará en el libro de 1966. ¿No? Es interesante cómo de un año a otro Foucault va repensando su propia metodología, va depurando las propias categorías.
Pero parece que aquí ya asoma la idea que tenía Foucault desde principios de los años 60, de que la psicología forma parte de esto que él mismo denominó después las ciencias psi, que se enmarcan en lo que él llama las ciencias del hombre, y que para Foucault resultan con un estatuto epistemológico sumamente problemático, en la medida que las ciencias del hombre, particularmente la psicología y otras, tratan de objetivar el conocimiento sobre el ser humano y tratan de decir la verdad última sobre él, con las consecuencias que después va a desarrollar en textos ya en su etapa de la genealogía del poder. Ya en la historia de la locura nos había hablado un poco de esto, ¿no? Como las ciencias, la psiquiatría, la psicología que emergen en el siglo XIX van a comenzar a buscar decir la verdad sobre el ser humano, buscar decir la verdad sobre el loco como enfermo mental, buscar decir la verdad después sobre el criminal, y en ese discurso de verdad justificar ciertas relaciones de poder. Pero aquí parece que está pensando sobre el estatuto epistemológico de la psicología y su relación con la filosofía en unos términos que todavía no están, digamos, del todo depurados como lo estarán en sus textos posteriores. Entonces, si quieren, podemos ver el video y después pasamos a hacer un breve comentario de la maestra de Cire, etc. Quelle serait votre réponse? Eh bien, je crois que la psychologie appartient à une certaine forme culturelle qui s'est constituée dans le monde occidental, peut-être dans le courant du XIXe siècle, et cette forme culturelle, tout en apparaissant à ce moment-là, ne date pas absolument, entièrement du XIXe siècle. Il est évident que la forme culturelle que la psychologie a instaurée s'inscrit à son tour dans l'histoire de bien d'autres formes culturelles. Je pense par exemple à ce qu'a pu être la confession pendant tous les siècles chrétiens. Je pense également à ce qu'a pu être la littérature ou le théâtre, à ce qu'ont pu être aussi ces institutions qui ont été au Moyen-Âge, au XVIe siècle encore, les cours d'amour, les salons, etc. Enfin, voyez-vous, c'est toute cette interrogation que l'homme a toujours portée sur lui-même. C'est cette interrogation qui a pris à un moment donné cette forme culturelle que l'on appelle la psychologie. Vous n'avez pas cité la philosophie. Est-ce que la philosophie n'est pas une forme culturelle ou bien n'y a-t-il aucun rapport entre la psychologie comme forme culturelle et la philosophie? Vous me posez en réalité différentes questions. Vous me demandez si la philosophie est ou non une forme culturelle, et vous me demandez d'autre part si la philosophie et la psychologie, entendues toutes deux comme forme culturelle, ont un rapport. Et enfin, vous me demandez quel est le rapport qu'il peut y avoir entre ces deux formes culturelles. À la première question, je crois qu'on peut répondre en disant que la philosophie, c'est probablement la forme culturelle la plus caractéristique et la plus générale du monde occidental. Depuis le début de la pensée grecque, et bien jusqu'à Heidegger, jusqu'à maintenant, la philosophie a été ce en quoi la culture occidentale s'est toujours et perpétuellement réfléchie. Dans cette mesure-là, la philosophie n'est pas une forme culturelle, elle est la forme culturelle la plus générale de notre monde. Maintenant, à la question, y a-t-il des rapports entre la forme culturelle qui est la philosophie et la forme culturelle qui est la psychologie? À cette question-là, que pourrait-on répondre? On peut répondre de deux façons. On peut répondre que el ayuno intermitente no funcionará para ti. Los días de hacerlo, cuando ayunamos, nuestro cuerpo cambia de cierta cosa que es fuente principal de la psychologie n'avait en quelque sorte que reprendre dans un style enfin positif et enfin scientifique toute une série de questions qui avaient hanté, qui avaient animé la philosophie au cours des siècles précédents, et que la psychologie, en traitant enfin de la conduite et du comportement, n'a pas fait autre chose que de démystifier d'une part et rendre positif de l'autre des notions comme celle d'âme, par exemple, ou comme celle de pensée, etc. Dans cette mesure-là, la psychologie apparaîtrait comme purement et simplement la reprise scientifique de ce qui, jusqu'à présent, avait été aliéné et obscur à soi-même sous la forme de la philosophie. Et dans cette mesure-là, la psychologie apparaîtrait bien comme la forme culturelle dans laquelle l'homme occidental s'interroge lui-même. Et la psychologie, ça serait le rapport fondamental de l'homme à soi dans une culture comme la nôtre.
Maintenant, il y a une autre réponse. Il y a une autre réponse possible, et c'est cette autre réponse, bien sûr, que je préfère. Ça consisterait à dire que la philosophie étant la forme culturelle la plus universelle dans laquelle l'Occident s'y réfléchit, il s'est produit à un moment donné, dans cette forme culturelle et dans cette interrogation qui nous est posée, il s'est produit un événement assez fondamental qui date probablement du début du XIXe siècle, peut-être déjà la fin du XVIIIe. Cet événement, ça a été l'apparition de ce qu'on pourrait appeler une réflexion de style anthropologique. C'est-à-dire qu'est apparue à ce moment-là, pour la première fois, cette interrogation que Kant a formulée dans sa logique, l'interrogation qu'est-ce que... Mais tout de même, avant Kant, il existe des traités intitulés Traités de la nature humaine. Il existe une réflexion sur l'homme. Oui, mais je crois que la réflexion sur l'homme, au XVIIe et au XVIIIe siècle, tous ces traités sur la nature humaine, tous ces traités de l'homme, ne faisaient en réalité que déployer une réflexion de second ordre par rapport à la réflexion philosophique. C'est-à-dire que le problème de la philosophie était, au moins depuis l'époque chrétienne, une réflexion sur l'infini. L'homme ne suscitait de questions que par rapport à cette philosophie infinie, c'est-à-dire qu'on se demandait à quelles conditions et comment il pouvait se faire que des êtres finis puissent d'une part avoir une connaissance vraie, c'est-à-dire une connaissance de l'infini, et pourtant être renvoyés perpétuellement à leur finitude de fait par des choses comme l'erreur, comme le rêve, comme l'imagination, etc. Dans cette mesure-là, la question qu'est-ce que l'homme était, je crois, la question fondamentale de la philosophie. Et puis avec Kant, il y a un renversement de Avec Kant, il y a un renversement de perspective, c'est-à-dire que pour la première fois, la philosophie s'interroge primitivement sur la finitude, c'est à partir de la finitude que l'interrogation philosophique va se déployer. Il est d'ailleurs caractéristique que, quelque temps déjà auparavant, bien sûr, la pensée de l'infini avec Hegel à côté des mathématiques. Tout de même, la critique de la... Bueno, aquí hay varios elementos que vale la pena identificar, ¿no? Quienes conocen las palabras y las cosas pueden ver que aquí ya hay algunos elementos importantes de este texto. Foucault insiste en que hay una posible aproximación de la psicología, que no es la que le interesa tanto, como si la psicología fuera una ciencia que se fuera desarrollando y hoy nos permitiera mostrar lo que antes era oscuro sobre el ser humano, ¿no? Una visión donde las ciencias caminan, digamos, de manera progresiva hasta alcanzar finalmente su objeto verdadero. Y Foucault dice que más bien interesa otra perspectiva de la psicología, cómo surge la psicología en cierto momento histórico específico en el que surge esta preocupación por el hombre que Foucault identifica en el siglo XVIII. Esta es la tesis que después va a desarrollar en Las palabras y las cosas para hablar justamente de la muerte del hombre, ¿no? El hombre sería el producto de los saberes, de los discursos surgidos en un momento histórico particular que tendrían como objeto al ser humano, pero no en realidad serían, digamos, una ciencia que vendría desarrollando un saber desde el principio de los tiempos que fuera depurándose. Esta es la tesis que les digo aparece después en Las palabras y las cosas. Es una tesis que, como ustedes sabrán, ya lo vimos ayer, resulta sumamente polémica, pero que en el fondo, digamos, su análisis de la psicología, de la manera en que los saberes eligen al ser humano y de las relaciones de poder que eventualmente habrá entre esos saberes y el sujeto, va a derivar en Foucault en una crítica de cómo están funcionando las ciencias del hombre a partir de su emergencia en el siglo XVIII. Le doy la palabra a la maestra. Pues gracias, digo, mejor que Ricardo, quien pueda seguir aquí. O sea, bueno, claro, los que incluso en esta mesa, por supuesto que yo no. A mí me gustaría nada más como destacar que, bueno, sobre todo para los que se están involucrando incluso en la licenciatura, que podría parecer que Foucault, pues de pronto es bastante estricto, ¿no? Y podría parecer complejo en su comprensión. Pero bueno, les invito a que también pudiéramos pues revisarlo desde esta relación que tiene con la historia, ¿no? Es un pensador que siempre va a estar muy relacionado evidentemente con la historia y con los procesos de conocimiento que van sucediendo a partir de ciertos fenómenos históricos, sociales, etc. Entonces, algo muy destacable de lo que sucede con Foucault, y bueno, en ya dio la introducción y el comentario Ricardo, tiene que ver también con lo que está sucediendo, ¿no? No solo la psicología, sino bueno, todas
sí, ¿no? de estas ciencias, sino que varias de estas ciencias están en una, digamos, una reconfiguración propiamente desde su estructura incluso, en estas nuevas epistemes que nos van a llevar a conformar a cierto tipo de hombre, ¿no? O bueno, hasta más que llevarlo, pues analizarlo, verlo e incluso hacerlo producto de estas mismas epistemes. Entonces, no solamente es que suceda con la psicología, sino que tener muy en cuenta que Foucault siempre va a estar en diálogo pues, con la historia, y que esto de las ciencias humanas pues también es algo particularmente, pues si no nuevo, ¿no? Ya hay esta división con respecto a otros tipos de ciencias, ¿no? Y entonces estas ciencias humanas pues resulta que parece que pues se están configurando, ¿no? Analizando o pensando al hombre, no propiamente de querer saber qué es el hombre, ¿no? Por eso la distancia de la pregunta de qué es el hombre desde la filosofía y qué es el hombre desde la psicología en este caso, sino que están buscando pues cómo hacemos de este hombre, ¿no? Este objeto de estudio, e incluso cómo configurar también esta situación. Entonces, vaya, le quita este velo de ingenuidad, esto también para los que apenas se están colocando dentro del cupo, pero le quita este término de ingenuidad a este de la salud mental, ¿no? A esto de esa propia búsqueda, ¿no? Ingenua o muy altruista incluso de algún modo, que donde está haciendo esta crítica a Foucault, ¿no? O sea, que veamos exactamente cómo nacen estas ciencias, cuál es su verdadero objeto, y que no propiamente es este que van predicando de una manera tan, pues bueno, tan clara, ¿no? O tan evidente. Pero si quieren, vamos mejor con el siguiente video. C'est donc au nom d'une justice plus pure que de critiquer le fonctionnement de la justice. Parce que, pour moi, c'est important de savoir ça, parce que nous avons actuellement en France un débat sur le problème de la justice et à propos de l'institution d'un tribunal populaire. À propos de la justice, vous connaissez le problème, et un certain nombre de gens, comme Sartre par exemple, pensent que pour faire actuellement la critique du système pénal en France, ou pour faire la critique des pratiques policières, de la manière dont la police se conduit, il faut faire une sorte de tribunal qui, au nom d'une justice idéale, d'une justice supérieure, d'une justice humaine en général, condamnera la pratique des juges français ou des policiers français. Et puis, il y a un autre groupe de gens, et je travaille avec ces gens-là, qui disent non, il ne faut pas faire cela, parce que quand vous vous référez à la justice idéale que le tribunal serait censé appliquer, vous vous référez en fait à un certain nombre d'idées de justice qui ont été formées à notre époque par un certain groupe d'individus qui sont eux-mêmes, malgré tout, d'une façon directe ou indirecte, les produits de la société dans laquelle nous nous trouvons. Il faut attaquer les pratiques de la justice, il faut attaquer la police, il faut attaquer les pratiques policières, mais en termes de guerre et non pas en termes de justice. But you see, surely you believe that your role in the war is a just role, that you're fighting a just war, to bring in a concept from the Republican. And that, I think, is important. If you thought that you were fighting an unjust war, you couldn't follow that line of reasoning. And I would like to slightly reformulate what you said. It doesn't seem to me that the differences between legality and ideal justice. It's rather between legality and better justice. Now, this better system may have a defect, certainly would, but comparing the better system with the existing system, and not being confused into thinking that our better system is the ideal system, we can then argue, I think, as follows, that the concept of legality and the concept of justice are not identical. They're not entirely distinct either. Insofar as legality incorporates justice in this notion, in this sense of better justice, referring to a better society, then
then we should follow and obey the law, and force the state to obey the law, and force the great corporations to obey the law, and force the police to obey the law, if we have the power to do so. Of course, if in those areas where the legal system happens to represent not better justice, but rather the techniques of oppression that have been codified in a particular autocratic system, well, then a reasonable human being should disregard and oppose them, at least in principle. He may not, for some reason, do it in fact. Moi, je voulais simplement répondre à votre toute première phrase, quand vous avez dit, mais la guerre que vous faites contre la police, si vous ne considériez pas qu'elle est juste, vous ne la feriez pas. Alors, je vous répondrai un peu en termes de Spinoza, je vous dirai, le prolétariat ne fait pas la guerre à la classe dirigeante parce qu'il considère que cette guerre est juste. Le prolétariat fait la guerre à la classe dirigeante parce qu'il veut, pour la première fois dans l'histoire, prendre le pouvoir. Et c'est parce qu'il veut prendre le pouvoir qu'il considère que cette guerre est juste. Yeah, On fait la guerre pour gagner et pas passer des choses. I don't personally agree with that. For example, if I could convince myself that attainment of power by the proletariat would lead to a terroristic police state in which freedom and dignity and decent human relations would be destroyed, then I wouldn't want the proletariat to take power. In fact, the only reason for wanting any such thing, I believe, is because one thinks, rightly or wrongly, that some fundamental human values will be achieved by that transfer of power. Alors, je vous répondrai ceci. Quand le prolétariat prendra le pouvoir, il se peut bien que le prolétariat exerce à l'égard des classes dont il vient de triompher, il exerce un pouvoir violent, dictatorial et même sanglant. Je ne vois pas quelle objection on peut faire à cela. Maintenant, vous me direz, et si le prolétariat exerce ce pouvoir sanglant, tyrannique et injuste à l'égard de lui-même, alors je vous répondrai, ça ne peut se produire que si le prolétariat n'a pas réellement du pouvoir, mais c'est que une classe extérieure au prolétariat, ou un groupe de gens intérieurs au prolétariat, une bureaucratie, des restes de la culture joyeuse, etc., c'est emparer du pouvoir. Well, I'm not at all satisfied with that theory of revolution for a lot of reasons, historical and other. But even if one were to accept it for the sake of argument, still that theory is holding that it is maintaining that it is proper for the proletariat to take power and exercise it in a violent, bloody, and unjust fashion, because it is claimed, in my opinion, falsely, that will lead to a more just society in which the state will wither away, in which the proletariat will be a universal class, and so on and so forth. If it weren't for that further justification, the concept of a dictatorship of the proletariat, violent and bloody, would certainly be unjust. I, for example, am not a committed pacifist. That is, I would not hold that it is under all imaginable circumstances wrong to use violence, even though use of violence is in some sense unjust. I believe that one has to estimate relative injustices. But the use of violence and the creation of some degree of injustice can only itself be justified on the basis of the claim and the assessment, which always ought to be undertaken very, very seriously, and with a good deal of skepticism, that this violence is being exercised because a more just result is going to be achieved. If it does not have that grounding, it really is totally immoral. Je ne pense pas que l'idéal de la guerre de classe, le but que se propose le prolétariat en menant la guerre de classe, je ne crois pas qu'on puisse dire qu'il soit suffisant de dire que c'est une plus grande justice. Ce que le prolétariat veut faire en chassant la classe actuellement au pouvoir et en prenant pour lui le pouvoir, c'est la suppression, précisément, d'un pouvoir de classe
en général. Okay. Là, That's the further justification. hein, That is the further justification. ça sent qu'il y a une vérification. Oh, yeah. Pas en termes de justice. En But it is in termes terms of justice. It's because the end that will be achieved, it is claimed, is a just end. If the, no, the Leninists or whatever you like, would dare to say we have a right to take power, let's say we the proletariat, and then throw everyone else into crematoria, let's say. I mean, if that were the consequence of the proletariat taking power, of course it would not be appropriate. The idea is, and as for reasons I mentioned, I'm skeptical about it, that a period of violent dictatorship, or perhaps violent bloody dictatorship, is justified because that will mean the submergence and termination of class oppression, a proper end to achieve in human life. Mais il me semble que de toute façon, la notion même de justice fonctionne à l'intérieur de la société de classe comme revendication du côté de la classe opprimée et comme justification du côté de la classe oppressive. I don't agree with that. Et dans une société sans classe, je ne suis pas sûr qu'on ait encore à utiliser cette notion de justice. Well, here I really disagree. I think that there is a sort of an absolute basis. If you press me too hard, I'll be in trouble because I can't sketch it out. But some sort of an absolute basis ultimately residing in fundamental human qualities in terms of which a real notion of justice is grounded. And I think that our existing systems of justice I think it's too hasty to characterize our existing systems of justice as merely systems of class oppression. I don't think that they are that. I think that they embody systems of class oppression, and they embody elements of other kinds of oppression. But they also embody a kind of a groping towards the true humanly valuable concept of justice and decency and love and kindness and sympathy and so on, which I think are real. Bon, est-ce que j'ai du temps pour répondre? Combien? Parce que 2 minutes. ben, moi, je dirais que c'est injuste. Absolutely. Non, mais bon, je ne vais pas répondre en si peu de temps. Je dirais simplement ceci. Je ne peux pas m'empêcher, contrairement à ce que vous pensez, je ne peux pas m'empêcher de croire que cette notion de nature humaine, cette notion de bonté, de justice, d'essence humaine, de réalisation des essences humaines, tout ça, ce sont des notions et des concepts qui ont été formés à l'intérieur de notre civilisation, dans notre type de savoir, dans notre forme de philosophie, et que par conséquent, ça fait partie même de notre système de classe, et qu'on ne peut pas, aussi regrettable que ce soit, on ne peut pas faire valoir ces notions pour décrire ou justifier un combat qui doit, en principe, bouleverser les fondements même de notre société. Il y a là une extrapolation. Bueno, este debate es muy famoso. Estamos en un contexto distinto al del video anterior. Estamos en 1971. De 65 a 71 ha pasado desde luego mayo del 68. Foucault se politiza mucho más. En los años 70 se incorpora al HIPA, al Grupo de Información sobre las Prisiones, y tiene una actividad política mucho más amplia, ¿no? Y como pueden ver filosóficamente, los dos grandes temas que se plantean aquí es el tema, digamos, de los criterios normativos, de si se puede hablar de una teoría de la justicia universal. Foucault se opone a esta idea que Chomsky está defendiendo, desde la posición analfabeticista de Chomsky, pero sigue remitiendo una idea de justicia universal, y Foucault parece oponérsela a través de una posición que está muy cerca de Nietzsche. Foucault en ese momento es un gran lector de Nietzsche, también coincide en 1971 con su curso La voluntad de saber, donde habla sobre Nietzsche, digamos, de manera muy desplegada, y parece decir que la idea de justicia se enmarca en un entramado de relaciones de saber y de poder propias de una forma social en particular. Pero lo que resulta un poco más asombroso de este caso, recuerdo en 1971,
es, la otra gran discusión es si existe algo así como una naturaleza humana. Chomsky parece reivindicar que sí, que es posible establecer algunos elementos que nos permitan hablar de la naturaleza humana desde la cual podemos fundar una idea de justicia. Pero les decía, lo que resulta un poco más sorprendente aquí no es tanto la influencia de Nietzsche, que es muy conocida en Foucault, sino que todavía en este año, 1971, Foucault sigue hablando en términos muy cercanos al marxismo de la época, una guerra del proletariado. Hay textos recientes que hablan justo de la vinculación que Foucault tiene en este momento con un marxismo muy particular que está vinculado al maoísmo en esa época y que todavía hasta el curso de 1973 la sociedad punitiva, Foucault va a tener un lenguaje muy cercano a posiciones vinculadas con la lucha del proletariado, del cual se va a desprender poco a poco después, ¿no? Entonces es muy interesante cómo aquí Foucault está transitando de sus posiciones más epistemológicas en los años 70 a su genealogía del poder, y en ese laboratorio del pensamiento vemos cómo tiene influencias de Nietzsche, sigue teniendo influencias por parte del marxismo de su época, y lo que ya parece tener claro es lo que después Paul Bey va a llamar algo así como el nominalismo de Foucault, ¿no? La duda, el escepticismo metodológico hacia cualquier universal, sea este de la idea de justicia, el de la idea de una naturaleza humana, porque este surge en el marco de ciertas relaciones que podría saber en contextos políticos particulares. Y aquí, como se pudieron dar cuenta, Foucault tiene esta idea que después yo creo que ya no la va a tener, pero que en una sociedad sin clases, después de la revolución proletaria, es posible hablar de otras formas de justicia que no sean la justicia de la que hablamos en las sociedades actuales, ¿no? Entonces es muy interesante cómo van permeando ciertas influencias en los años 70 y cómo se va transformando el pensamiento de Foucault. Bueno, yo nada más quiero agregar un poco sobre el tema de, insisto, para quienes están entrando a Foucault, pero este tema del orden de lo natural y esta búsqueda que tiene Foucault de estar dialogando y de estar haciendo estas preguntas que, bueno, que se prestan muy bien en la entrevista y que ahí está dialogando con Chomsky, me parece en el fondo, y que, bueno, así se puede también tener un acercamiento, que tiene que ver con esta búsqueda de entender cuestiones como de la libertad, ¿no? De la justicia, de la obediencia, de qué tan, digamos, qué tan libre es el sujeto a partir de este mecanismo de obediencia o desobediencia, ¿no? Ahorita estaba recordando justo que Santiago nos decía que un tema dentro de Foucault para encontrar esta libertad pues era propiamente la desobediencia, ¿no? O sea, como un término ahí puesto, ¿no? Y bueno, creo que también pues recalcar el tema del poder, ¿no? Me parece que este análisis que está haciendo sobre el poder, este trabajo que está haciendo sobre el poder y propiamente las relaciones de poder, pues es muy, digamos, enriquecedor para poder estar haciendo estas justificaciones que si bien en algún punto de la entrevista coinciden algunas cosas, pero de pronto también se vuelve bastante contraria a las posturas, pero creo que ambos están buscando o están en estas aras de pues encontrar pues un fundamento, ¿no? Un fundamento, un pilar epistemológico, ontológico incluso, de qué significa términos de justicia, ¿no? Términos de la normatividad, etcétera, porque bueno, como ya te han mencionado Ricardo, pues está haciendo este tema, trabajando cuestiones sobre las prisiones y sobre estos análisis, incluso bueno, ahí con la escuela, ¿no? O sea, cómo es que vamos estando siendo formados en aras de estos mecanismos, ¿no? Y que entonces, bueno, ¿dónde está la libertad? ¿Dónde está la justicia? Claro, aquí la naturaleza humana, pero bueno, a mí me parece que su preocupación pues sigue siendo un hilo conductor, ¿no? O sea, ¿cuál es este fundamento del sujeto, ¿no? Y cuál es este fundamento de, pues sí, en aras de un sujeto libre o de que tenga la posibilidad de ser libre, ¿no? On the part of Michel Foucault, of political freedom and resistance. If we are acted upon most effectively by power relations internal to our own sense of ourselves, then the resistance to power must perhaps take the form, ultimately, of an unprecedented, non-ascetic, perhaps anarchic
form of self-repudiation. Michel Foucault's study of the culture of self is therefore inseparable from the prospect of promoting new forms of subjectivity. And it is as part of this ambitious and exhilarating project, a project of militant scholarship, that Michel Foucault, currently Regents Lecturer in the French department, will speak to us this evening and will, tomorrow, answer questions in English. There will be no questions tonight, in an open discussion meeting which you are invited to attend at 4 p.m. tomorrow in Moffat 102. I would first like to thank the Regents Lecture Committee and the Department of French, and of course my friend Léo Bersac. And I would like to tell my friends in Berkeley how glad I feel to be back among them. In a dialogue written at the end of the 2nd century after death, Lucien presents us a certain Hermotimus, who walks mumbling in the street. One of his friends, Decimus, sees him, crosses the street, and asks him, "What are you mumbling about?" So what is ClickUp? ClickUp is an all-in-one productivity software where you can manage everything and anything related to your work. Your job. And the answer comes, I am trying to remember what I have to tell to my master. And through the conversation between those two, Hermotimus and Licinius, we learn that Hermotimus has been visiting his master for 20 years, that he is nearly ruined by the very high cost of those precious lessons, and we learn that Hermotimus may need 20 years more to arrive at the end of his training. But we learn also what those lessons are about. Hermotimus is taught by his master how to take care of himself in the best possible way. I am sure that none of you is a modern Hermotimus, but I hold the bet that most of you have met at least one of those guys who nowadays regularly visit a kind of master who takes their money from them in order to teach them how to take care of themselves. But fortunately enough, I have forgotten, either in French or in English or in German, the name of those modern masters. In antiquity, they were called philosophers. In order to explain why I am interested in the theme of the culture of the self as a philosophical and as an historical question, I'd like to take as a point of departure a short text written by Kant in 1784. The text is Was ist Aufklärung? Enlightenment. This text was an answer to a question published by the Berlinische Monatschrift, and at this same question, Moses Mendelssohn gave also his own answer, which was published 2 months before Kant's answer. I think that a certain attention has to be paid to this text. First, it is worthwhile to underline that the German philosophical movement through Kant and the Jewish Haskalah through Moses Mendelssohn met at the same moment on the same topics, Was ist Aufklärung? It is also worthwhile
to pay attention to this kind of philosophical interrogation about the present. Of course, I know that it is not the first time philosophers ask questions about their own present, about the historical or religious or philosophical meaning of the present. But most of the time, those interrogations deal either with a comparison between the present moment and the previous one, or those interrogations deal with the announcement of a future through some signs which have to be deciphered. Most of the time, the question about present is a question about decline or improvement, proximity of a new age, or arrival of the promised last days. In Kant's text, the question is put in terms of a very specific achievement in the general history of reason, or more precisely, in the general history of the way we use our reason. And this kind of interrogation is interesting on two grounds. First, the first reason is that the 18th century is very often credited with the universal conception of reason, and this assumption is correct. But the 18th century has been also aware of the historical changes in the use of reason, and the representation Kant gives of those historical changes is very different from a simple progress of development of reason. But I think that there is another justification for paying attention to the text written by Kant about enlightenment. This text, I think, has introduced, in the field of philosophical reflection, a new kind of question. The question of the nature, the meaning, the historical and philosophical signification of the fact of which he is himself a part. I don't mean that previous philosophers were not aware of their own present and that they did not worry about it. Hobbes, Descartes, Spinoza. Este tercer video también es sumamente relevante. Ya no es de la etapa que se suele denominar teológica ni de la etapa genealógica, sino es justo en 1983, una conferencia en la Universidad de Berkeley, donde Foucault ya ha comenzado su tránsito a la preocupación por lo que algunos llaman la estética de la existencia y que deposita su pensamiento en el mundo grecolatino. Es muy interesante la anécdota que cuenta de Luciano Sammostrata, y un poco a lo que va orientándose Foucault es a la idea de que en todas las épocas los seres humanos, en diferentes épocas, los seres humanos han tratado consigo mismo de manera distinta. Lo que resulta sumamente interesante en este texto es cómo vincula esta preocupación por las técnicas de sí, las prácticas sobre sí mismo, la pregunta de cómo actuar para configurarse a sí mismo como sujeto. En este caso lo vincula a el texto kantiano del 1784 denominado ¿Qué es la Ilustración? De hecho, Foucault publicará este texto de ¿Qué es la Ilustración? Y básicamente lo que narra en lo que sigue de la conferencia es lo que publica un año después en ¿Qué es la Ilustración?, donde le preocupa la idea de la novedad de Kant respecto a otros filósofos, señalando que Kant es uno de los primeros en preguntar sobre el presente, ¿no? La filosofía se pregunta sobre quiénes somos nosotros mismos en el presente, sin vincular esa preocupación por el presente con una comparación con el pasado. La innovación de Kant es esta preocupación por el propio presente. Pero esta idea está vinculada con la preocupación Foucaultiana sobre las prácticas de sí, sobre quiénes somos nosotros mismos, cómo nos configuramos como sujetos y de qué maneras a lo largo de la historia hemos configurado prácticas, ejercicios, formas de relación con nosotros mismos que nos permiten ocuparnos de nosotros mismos. Como ustedes pudieron ver, la anécdota que cuesta es muy curiosa porque Luciano Sammostrata habla de este personaje que le está pagando a un maestro
que lleva 20 años pagándole a un maestro, que lo está arruinando, dejándolo ya sin dinero, y le faltan otros 20 años para lograr la finalidad. ¿Cuál es esa finalidad? Que aprenda a ocuparse de sí mismo. Y Foucault lo vincula, si lo ven, con el surgimiento en ese momento, estamos en los años 80, de nuevas formas de preocupación y ocupación de sí mismo que él vincula en los años 80 que están surgiendo, ¿no? Dice, todos alguna vez aquí han conocido a alguien que ha pagado, ¿no? ¿Por qué le enseñan a ocuparse de sí mismo? ¿De qué manera las sociedades, muchos siglos después, generan prácticas, saberes, formas de establecer la relación que el sujeto tiene con la verdad y consigo mismo, ¿no? Es otra etapa del pensamiento de Foucault, pero es muy curioso cómo va avanzando en ese pensamiento Foucault y cómo podemos ver en estos videos o prospectos, en los cursos que están ya publicados en este, les repito, laboratorio de pensamiento. Pues sí, digo, yo también quisiera como recalcar digamos que incluso a veces se le menciona como su periodo ético, ¿no? O bueno, como más cercano a la construcción de una ética. O sea, acordémonos que, bueno, Foucault, al parecer le faltó tiempo, ¿no? Por lo joven en que fue, pero que está tocando distintas áreas y está creando, pues, verdaderamente un sistema, ¿no? Foucaultiano, que ya lo hemos estado revisando con anterioridad. Y esta parte sobre el cuidado de sí y sobre estas técnicas, me parece que también tiene que ver y que podríamos como rescatar de esta discusión que hace tiempo tenía, ¿no? Con la psicología y con todas estas ciencias, pues una discusión vaya, ya arreglado un poco ese tema con estas ciencias, pero que al final de cuentas esta pregunta por nosotros mismos es una pregunta que se va a mantener, ¿no? Y que posiblemente muchas veces, a partir de esa pregunta, pues hay una disposición a las dominaciones, ¿no? A ciertas técnicas, a ciertos discursos, a ciertas narrativas que pueden hacer que pues, este sujeto pues quede atrapado sin mucha movilidad, ¿no? Entonces, bueno, creo que esta parte pues más de lo ético me parece muy, muy enriquecedora. Lamentablemente este es ya muy al final de su vida y creo que bueno, todavía ahí se puede discutir y se puede hablar mucho, ¿no? Entonces, pues ya podemos pasar al último, que bueno, antes de que salga, pues es que justamente este breve ejercicio que estamos haciendo, pues era para no pasar desapercibido que pues estamos haciendo estas jornadas de Foucault en un homenaje, ¿no? Además de querer volver a verlo, ¿no? Volver a escucharle, pues también darnos cuenta de pues todo el trabajo y homenajear en las mesas, en los ponentes que afortunadamente tuvieron la oportunidad de que nos acompañaran, a quienes les agradecemos, pero que, bueno, no dejar pasar que pues Foucault vaya, es uno de los filósofos más importantes del siglo XX, ¿no? Entonces, bueno, pues ver el último libro. Je sais que les groupes qui ont couru du genre, fait pour me débarrasser d'une partie de mon histoire. J'avais brouillé les dates et commencé non, je dirais bon. Et par conséquent, je me demande une excuse. Je ne veux pas dire que ça n'a pas résolu le problème de. On ne peut pas se l'autre salle pour dire. Je vais demander la réponse à une catégorie. Et elle ne sera pas. Si on en fait l'attente. Alors, je suis d'autant plus désolé parce que je. Bon, je pense qu'on peut essayer de faire une chose. Ça ne m'intéresse pas de regarder si c'est pas possible de faire ça pour maintenant, éventuellement pour l'heure suivante. Je déteste vous faire venir, il faut vous laisser dans ces conditions matérielles désastreuses. Bon. Alors que cette année,
je voudrais continuer un petit peu ce que j'ai fait, commencer l'an dernier sur ce thème de la parésia, du dire vrai. Les cours que je voudrais faire sont sans doute un petit peu découtus. Este último video que pusimos es un video pues muy relevante para nosotros. Es el último curso de Michel Foucault, la primera clase del último curso precisamente de 1984, hace 40 años. Foucault debía iniciar en enero el curso y se tarda un mes más porque ya estaba enfermo en ese momento. Entonces al principio dice Foucault que tenía que haber empezado el curso un mes después, pero no pudo porque estaba sumamente enfermo. Frédéric Gros, en los cursos que se han publicado, narra que en ese momento le dieron una serie de medicamentos y antibióticos que le permitieron a Foucault volver a levantarse y poder dar este último curso de 1984. Si pudieron más o menos escuchar, dicen en alguna parte que lamentan mucho estar en esas condiciones físicas tan deplorables, ¿no? Porque pues ya había adquirido la enfermedad del VIH-Sida, y es un curso muy interesante, pero también tiene un halo, ¿no?, de profético, un curso profético. El curso, como lo dice el propio Foucault al principio, lo dedica a la noción de parresía, a la idea del coraje de la verdad. Así ha sido introducido este curso en 1984, y dura menos clases que los otros cursos, y la última clase también tiene un final profético, porque dice Foucault, ya no me volverán a ver, ¿no? Este es el último curso que doy, y es muy interesante porque el último curso que da Foucault lo dedica a analizar la parresía, que es esta relación que tenemos con la verdad, pero no en términos nociológicos ni epistemológicos, sino la verdad como el coraje de atrevernos a decirnos la verdad y cómo ha cambiado esta noción de parresía a lo largo del tiempo. El análisis que hace Foucault desde el curso anterior hasta el curso de 1984 va mostrando cómo esta idea de parresía, de coraje, de decir la verdad que tiene una función, un principio política en el mundo griego, va transformándose hacia el mundo cristiano, ¿no? Del siglo III después de Cristo, la noción de parresía cambia, ¿no? Y lo que antes era una incitación a decir la verdad, a atreverse a decir la verdad, comienza a estar atravesada, intermediada por las instituciones que van a surgir en el marco del cristianismo que aparecerá sobre todo a partir del siglo V ya como institución. Pero los videos de este último curso y ya del Colegio de France, los audios que están subidos en YouTube, están ya arriba todos, y todo el curso de 1984 está ahí. También nos pareció interesante dejar los audios así, ¿no? Cómo se escuchaban en ese momento las clases, ¿no? Las interrupciones que había, cómo se cerraba la puerta, en la conferencia pasada, cómo le aplauden a Foucault porque consideran que es muy simpático lo que dice, ¿no? Como se ríen de lo que esté diciendo, es parte como de la vida académica, de la vida universitaria. Un elemento que ya decía de Siré y que también resulta muy interesante, por ejemplo, en el caso del debate con Chomsky, resulta muy interesante, digamos, la profundidad, el nivel de la discusión académica que hubo en los años 70, ¿no? Los años 70, los años de Foucault fueron años muy prolíficos en la vida intelectual, que quizás deberíamos retomar, pensar para tratar de revitalizar nuestro pensamiento, ¿no? Yo creo que, por lo menos en Francia, ¿no?, fue esa época donde surgieron intelectuales tan importantes que siguen siendo fundamentales en el presente, y que después de ellos no hemos tenido generaciones de pensadores que tengan ese nivel de discusiones. Yo creo que la filosofía también tiene esta importancia de tratar de llevar al debate cuestiones que resultan muy relevantes en el nivel de discusión que están planteando esos autores, como se hizo en los años. Bueno, te doy la palabra para ir cerrando. Gracias, pues nada, creo que pues como cierre pues no solamente del ejercicio, sino que ya hoy es también el último día, y que compartirles a ustedes que cuando Ricardo y yo estuvimos pensando en este evento, pues nuestra intención principal era evidentemente acercar el autor a ustedes como alumnos, traer ponentes de alto nivel que habláramos sobre Foucault, pero sobre todo, y lo propuso Ricardo, pues es esta actualidad, ¿no?, del pensamiento de Foucault. Me parece que a veces los filósofos, ¿no?, pues nos podemos caer en esta trampa de enfrascarnos en estar pensando
pues en momentos históricos que si bien es importante trabajarlos evidentemente, también es muy importante traer a los autores también a nuestras problemáticas contemporáneas desde la filosofía, ¿no? O sea, yo considero de verdad que la filosofía tiene una responsabilidad enorme con las transformaciones digitales, con estas revoluciones digitales, la revolución digital básicamente, y con muchas otras de las cuestiones que suceden. Hemos visto trabajos con respecto en ciencia forense, no hemos visto trabajos que tienen que ver pues con otras disciplinas, y me parece que esto es muy muy rescatable, que podemos seguir trabajando y no solamente con Foucault, pero Foucault es un muy buen autor para poderlo traer, es muy, digamos, entiéndase, amable su filosofía para poderla, para poder pensar junto con él. Y sobre todo algo que a mí me gustaría destacar mucho es que lo que hoy llamamos interdisciplinaridad pues es muy relevante para también abordar los pensamientos contemporáneos, que si bien ya Foucault los estaba pues haciendo y dialogaba con las ciencias, etcétera, no propiamente desde el concepto, ¿no?, que ahora manejamos como interdisciplinaridad, pero que pues es un muy buen ejemplo, ¿no? Que también nosotros desde la filosofía nos podamos abrir a distintas áreas, ¿no? La historia es fundamental, ¿no? La sociología, la antropología, es decir, y bueno, un gran ejemplo pues es Michel Foucault, que hace todo este trabajo impresionante de archivo incluso, ¿no? Entonces, bueno, pues yo estoy muy, muy contenta de que pudimos traer esta sesión, y pues nada.